Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día del Señor. Domingo, falso día de descanso. Domingo, día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado, verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o denominacional, ninguna
interés político o comercial, su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, queridos amigos, sin ningún costo adicional. Venimos hablando, estudiando sobre temas trascendentales en la historia de la humanidad, en la historia eterna de su destino y en el destino eterno de mi vida, en nuestro destino eterno, queridos amigos. El mundo en sus locuras, el mundo en toda su ocupación, en toda su maldad, en toda su iniquidad, el mundo enterrado en lo terrenal, el mundo con los ojos clavados en la tierra, queridos amigos, y la pronta venida del Señor Jesucristo está a las puertas, como Él dijo: cuando vierais todas estas cosas que estamos viendo nosotros, el mundo sodomizado, cuando estamos viendo nosotros todo el aumento de la delincuencia y del crimen y los rumores de guerra y las guerras y todo el caos económico, político, social, religioso, sabed que está a las puertas, queridos amigos. Venimos estudiando Apocalipsis capítulo 17 y hablábamos entonces de todo eso, de la caída, de la sentencia que el Señor ha dado ya a la mujer ramera, es decir, al sistema romano papal que tiene emborrachado, que tiene entontecido y embrutecido al mundo entero con todas sus doctrinas, con toda su religión falsa y de misterio, como lo estamos estudiando. Así que vamos a mirar aquí algunas de las evidencias visibles, audibles, tangibles de lo que es el sistema romano papal, como lo hemos descrito nosotros, cuando dice el Señor aquí: y me llevó en el espíritu al desierto y vi, dice, y el versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Entonces vamos a mirar, empecemos por mirando aquí. Esta es la última, creo, Edison. Comencemos por las de arriba, por el inicio. Esa es la primera de arriba. Entonces vemos aquí, como dice el Señor, adornada de oro, de piedras preciosas. Mire, todo lo que ustedes están viendo en sus pantallas, eso es de origen pagano. Esa mitra, queridos amigos, que tiene aquí Joseph Ratzinger, alias Benedicto XVI, queridos amigos, esa es la boca del dios Dagón, del dios pez que adoraban allá, el que besaban en los pies y en las manos, allá en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17 y 18, esta es la mitra de Dagón, el cuerpo entero, lo que el trapo, que la capa que se ponía el Papa aquí, era la misma capa que se ponían los sacerdotes de Dagón, pero era llena de escamas y terminaba en una cola como de pez. Eso lo trajeron de allá. Esa mitra no la usó ni Jesús ni los apóstoles, ni es del culto levítico, sino que es del culto y de la religión de misterio. La cruz misma también, queridos amigos, ustedes ven que esa cruz tiene ahí en el centro pintado como un cerdo, como una especie de jabalí, y todos los adornos que tienen en los extremos, queridos amigos, esos son en homenaje al dios Sol. Y esa bolita justo encima de la mano izquierda de este Papa, ese es el fruto del pino, el árbol del pino, queridos amigos, que simbolizaba también todo lo que tenía que ver con el culto pagano del Dios resucitado. Pasemos a la siguiente. La misma cruz, que es un instrumento de muerte, es un arma, y aquí ven ustedes entonces lo que es la hostia. Levantan la hostia, la copa, como dice el Señor aquí, llena de sus inmundicias y de sus inmoralidades sexuales. Esa es la copa. Vamos a mirar otra.
Aquí vemos entonces al Papa dominando sobre los rabinos, sobre las autoridades religiosas del mundo. Pasemos a otra. Miren ese traje blanco que él usa. Aquí tenemos entonces la estatua de Júpiter, una estatua que fue hallada entre las ruinas, queridos amigos, de la antigüedad romana. Júpiter, Dios adorado allá en Roma. Y miren ustedes, queridos amigos, esta estatua vestida, como dice el Señor, los visten como si fueran gente. Esto es una estatua en bronce vestida como si fuera personas. Ellos los visten, hacen entes de las estatuas, de las imágenes, de los muñecos y de las muñecas. Juegan a las muñecas y a los muñecos como juegan las niñas con sus muñecas, que les cambian el vestido, que les ponen gorrito y les ponen todas estas cosas. Así también disfrazan a estas imágenes que Dios odia y aborrece. Y miren ustedes la mano de este Dios Júpiter, la mano con la señal del tridente de Júpiter, que es la misma mano con la cual, que usa el sistema romano papal, es la misma señal de la religión de Misteria, así como los masones tienen señales para identificarse, y así como todo tiene señal en este mundo con las manos para atraer o para rechazar o para hacer alguna señal, así también el sistema romano papal. Miren la mano de Júpiter con la señal del tridente, así de la misma manera como el Papa cuando va a bendecir. Y miren la triple corona que le ponen a Júpiter, al cual dice el sistema romano papal que es una estatua o una imagen de Pedro, falso de toda falsedad, queridos amigos. En Roma no se adoraba a Pedro, se adoraba a Petro, pero era otro, un Pedro que era el culto al sol, al dios sol. Miren la triple corona con la cual se igualan, no se ponen por encima de Dios, Dios del cielo, Rey de la tierra, Rey de las regiones bajas de la tierra, adornado también de oro y de piedras preciosas. Pasemos a la siguiente. Todo esto es traído del paganismo. Aquí ven ustedes, por ejemplo, al presidente de los Estados Unidos inclinándose, rindiéndose ante el Papa. Él es el hombre más poderoso, dicen que es el presidente de los Estados Unidos, pero queridos amigos, va a inclinarse ante el hombre mucho más poderoso que él, y así lo reconoce. Se somete a todo el protocolo, se somete a todas las exigencias del protocolo que ponen allá en el Estado, Ciudad del Vaticano. El hombre más poderoso que dicen ser el presidente de los Estados Unidos, sometido, queridos amigos, al hombre más poderoso que hay sobre la tierra. Como dice el Señor en su palabra, que el poder central de la tierra le pertenece a un demonio. Su trono está en medio del mundo, donde tendría que haber estado el trono de Dios, y recibe su apoyo de la iglesia que se ha amoldado al mundo y que está transgrediendo la santa y eterna ley de Dios. Aquí está hablándole a las naciones europeas. La siguiente, llamándole, enseñándole, dándole cátedra a las naciones europeas acerca de moral, acerca de cuestiones de tipo financiero, que acabar con la pobreza, que ser buenos con los humildes, con los desamparados. Queridos amigos, puro marketing, pura propaganda de esa falsa y amarilla. Aquí vemos entonces, como la Biblia nos lo dice, la bestia, la mujer, tenía una copa en la mano. La iglesia, queridos amigos, esa copa de oro. No existe en la tierra ninguna otra iglesia, ningún poder religioso, no hay ninguna denominación eclesiástica que tenga como símbolo una copa de oro. Solo en el sistema romano papal se usa esto. ¿Traído de dónde? Traído del paganismo babilónico, del paganismo medopérsico, griego y romano. Miremos la otra, queridos amigos. Aquí, miren al Papa alias Benedicto XVI, cómo cambian. Todo esto es oro, queridos amigos, todo esto es oro, y pidiendo dinero para la gente. ¿Por qué no cogen una de las tantas tiaras o coronas triples de oro y de piedras preciosas que tienen para subastarla? ¿Por qué no subastan todo lo que tiene el sistema romano papal? Queridos amigos, porque el Señor dijo que sería como Babilonia, la de Nabucodonosor, exactora, recaudadora, amontonadora de oro. No se saciará ni de oro, ni tampoco se saciará, queridos amigos, de
de su inmoralidad sexual, como tampoco se saciará de proclamar y de emborrachar al mundo con sus doctrinas falsas. Mire, la cruz es el símbolo del sistema romano papal, que no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo. La cruz no es un símbolo del cristianismo, queridos amigos, porque la cruz es un arma, es un instrumento de muerte, es la cruz fue donde mataron a Jesús. Cuando el apóstol habla de que me glorío en la cruz de Cristo, no está hablando en la cruz como el pedazo material de madera, sino en el sufrimiento. En eso es cuando habla de la cruz de Cristo, se está refiriendo a lo que sufrió el Señor Jesucristo, como él dice allá en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 10, cuando dice, hablando del Cristo Jesús, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Queridos amigos, aquí no nos está diciendo el apóstol Pablo nada absolutamente de la cruz, nos habla de participar en sus padecimientos y llegar a ser ¿qué? Semejante a él en su muerte, pero no exaltar la cruz. No hay que exaltar la cruz, porque la cruz se la inventó fue Satanás y fue administrada por el Roma imperial. ¿Para qué, queridos amigos? Para ofrecerle la muerte al Señor Jesucristo. Aquí vemos a el Papa Angelo Giuseppe Roncalli, alias Juan 23, mire, también con la misma triple corona, como dice el Señor Rey. Aquí es Rey de reyes y Señor de señores, considerado en esta tierra como el amo y el Señor de este mundo. La gente, queridos amigos, no va a discernirlo hasta que no vayan a las Escrituras a ver y comprender todas estas cosas. Pasemos a la siguiente. Adornada de oro y de piedras preciosas, y la siguiente imagen, y vestida de escarlata, queridos amigos, mire, púrpura y escarlata. Aquí vemos entonces lo que es la púrpura y escarlata. Ahí al fondo, en la parte de arriba, ustedes ven arriba la triple tiara del sistema romano. Ese es el escudo de armas del sistema romano papal, franqueado por las dos llaves. Esas dos llaves, ¿de dónde sacaron esas dos llaves? Cuando la Biblia habla es que el Señor le daría la llave a Pedro, pero cuando habla de llave el Señor Jesucristo no está hablando de llaves físicas para abrir cerraduras literales, se está refiriendo es a la palabra de Dios, que como ella misma dice, queridos amigos, tiene poder de abrir y cerrar. No son llaves, sino la llave. Tiene la llave para abrir y cerrar. Mire, dos llaves. Esas dos llaves en el culto de la religión de misterio y en la religión de allá del paganismo babilónico y medopérsico, queridos amigos, eran las llaves allá en Roma de Jano y Cibeles, que eran el de Jano era el que tenía las dos caras, la cabeza con dos caras, una joven y una vieja, que siempre se representaba como el antiguo y el nuevo. Así se representa el sistema romano papal. Es tan antiguo, pero sigue siendo tan nuevo. El paganismo es tan viejo, pero sigue siendo tan nuevo, queridos amigos, como lo vemos nosotros en la Escritura, y ahora vamos a leer un poco de eso. Y el púrpura y el escarlata, vamos un poquito a mirar la otra imagen para que miremos la otra imagen. Aquí vemos entonces la imagen de alias Benedicto XVI, queridos amigos, en El Espectador de aquí de Bogotá, cuando estalla de cuando en cuando un escándalo, un aborrecible crimen que cometen contra multitudes, miles, millones de niños en el mundo a través de toda la historia, y eso no va a parar, queridos amigos, porque eso es otro misterio. La gente a eso no le para o no protesta, la gente nunca se da por ofendida, la gente no es como a los políticos que les hacen marchas, les hacen mítines, les hacen cualquier cantidad de
sale protestas, sale la gente a marchar con banderitas y a pedir que haya democracia y a pedir que haya salud y a pedir que nos arreglen el transporte y a pedir al sistema romano papal. Nunca le han hecho una marcha, una protesta. La gente se conforma, la gente está embotada, está emborrachada, está entontecida, está embrutecida, porque eso es lo que dice el Señor que hace la idolatría. Entonces aquí esta foto muy oportuna, queridos amigos, mostrando ante la vergüenza en el Vaticano, allá en el Estado, en el reino, al rey de ese sistema corrupto y pervertido e inmoral sexualmente, queridos amigos, mire, escondiéndose detrás, volvamos un poquito, escondiéndose detrás de esto que es la custodia, dice que es la custodia que la consideran lo máximo en sagrado y lo máximo en adoración que tiene el sistema romano papal entre la chatarra de oro que ha amontonado, queridos amigos. Y miren, esa custodia tiene la forma de un sol, queridos amigos. ¿Detrás de quién se está ocultando? De su extraño Dios, como dice Daniel capítulo 11, 37. Dice que con un Dios extraño se apoderó del mundo. Ahí está el culto al Dios Sol. Esa es la custodia que ellos ponen ahí, la hostia, y es que para que todo el mundo se levante y la adore, queridos amigos. Pero mire para lo que le sirve, para esconderse. Y regresemos, volvamos entonces adelante. Vemos entonces aquí, mire, otra imagen más, no es ocasional. En el mundo entero se levanta el cáliz, como dice el Señor allá en Apocalipsis 17:4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. Mire, oro por todas partes, oro, hasta el marco de las lentes del Papa es oro, y atrás todos esos candelabros y todo eso es oro. Oro, queridos amigos, en un mundo en donde sus súbditos, en donde sus feligreses mueren por millones y millones de hambre allá en estos países donde el sacerdote, donde el papado y tiene su infernal influencia, con su anillo de oro, queridos amigos, que pertenecía a quién, dice que a Pedro el pescador, pero ese lo usaban, queridos amigos, los sacerdotes del dios Dagón. Ya hablamos de dónde trajo la mitra del dios Dagón, y esos sacerdotes usaban ese anillo. Entonces vino el papado y trajo el cuento de que como Pedro era pescador, entonces ahora le ponemos a nuestro sumo pontífice el anillo del pescador, como le llaman ellos, queridos amigos. Pero es todo culto a Satanás, es todo culto al Dios Sol. Por eso el Señor, como estudiaremos, le llama la religión de misterio, queridos amigos, porque ese es su nombre, misterio. Vamos adelante. Mire aquí otra imagen levantando la copa, vea. Siempre es levantando, ¿qué? La copa, como dice el Señor, con un cáliz de oro en su mano. No hay nadie en esta tierra, ningún sacerdote, ningún poder religioso que levante la copa, que tenga una copa como símbolo de su religión, como el sistema romano papal, queridos amigos. Por eso dice el Señor, será desenmascarado, será denunciado, el mundo lo sabrá, lo conocerá, se proclamará desde las azoteas, desde los techos de las casas, que es el sistema de religión gigantesco y falso de misterio, el culto a Satanás, de las tinieblas, del abismo. Vamos adelante. Aquí vemos, vea, mire otro, vea, papa tras papa en la misma actitud y con el mismo anillo. Claro que queridos amigos, dice que como representa a el jesuitismo, este papa Jorge Mario Bergoglio alias Francisco, él, queridos amigos, ha venido con el lema de la humildad, es decir, con el lema falso de la humildad. No ha habido, ni hay, ni habrá un papa humilde, queridos amigos. ¿Por qué? Porque sencillamente vienen con la humildad, porque este sacerdote es jesuita, queridos amigos, y ustedes saben que los jesuitas se disfrazaban de humildad, de pordioseros, para robarse el mundo entero, como decía Hitler. Hitler mismo decía que el más perfecto de los sistemas y de las organizaciones que él había conocido era el jesuitismo, y que él mismo había incorporado al Tercer Reich los principios como trabajaba el jesuitismo, porque lógicamente
Lógicamente Hitler era católico, él dijo, fui católico, soy católico y seré católico. Hicieron tremendos negocios con el sistema romano papal, y el sistema romano papal le echó agua bendita a Hitler y a su gobierno nacionalista para que hiciera y deshiciera en el mundo. Lo llamó el sistema romano papal, el Papa alias Pío XII llamó a Hitler hijo dilecto de la Iglesia, y a Benito Mussolini, que también estaba en la cuerda, queridos amigos, de Hitler, lo llamó el hombre providencial, porque fue el que le dio, le cedió, le fundó lo que se llama el Estado Ciudad del Vaticano. Este Papa entonces, en su humildad, dice que disfraza su anillo de oro con plata, queridos amigos. ¿Puro qué? Puro marketing, pura propaganda amarilla, pura qué? Falsedad, pura apariencia, puro engaño, pura mentira, pura falacia, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. La siguiente, vea otro aquí más, vea el anillo, igual, la misma historia, el anillo de Dagón, queridos amigos. La otra, vemos aquí entonces al rey Juan Carlos, que ustedes van a ver más adelante, que es el más adorador, el más besador de papas, que reyes que ha tenido la tierra. Mire, ahí tenemos entonces a los presidentes George Bush padre y George Bush hijos, arrodillados delante del cadáver de alias Juan Pablo II, y también a su lado el expresidente también, queridos amigos, Bill Clinton, y detrás todo el clero, queridos amigos, y todos los hombres poderosos de la tierra. Sigamos. Eso es una maravilla. Si se levantaran los fundadores de los Estados Unidos a ver estas imágenes, queridos amigos, volvían a quedarse muertos. Y aquí vemos entonces, como dice el Señor, vestidos de púrpura y escarlata. Púrpura para los cardenales y escarlata para los obispos. Vamos adelante. Ahí vemos entonces a la reina esposa de Juan Carlos, Sofía, besando al Papa, queridos amigos, como era la costumbre y ha sido la costumbre, como estudiábamos en el programa pasado, que ahora antes le besaban el zapato al Papa, le besaban el pie, pero se quedó la costumbre de besarle la mano. La Escritura prohíbe todo eso, porque eso era el culto que se hacía. ¿A quién? Se hacía, queridos amigos, a Baal. Por eso el Señor Jesús dijo allá en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, en Primera de Reyes, en el capítulo, ya les digo para que lo leamos, el capítulo 18, dice el Señor, 19, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aquí, devolvamos un momentico la otra, eso, démosla ahí un momentico. Dice que el Señor tiene fieles en toda parte y en todo el mundo y en toda generación que no... Ese era el culto a Baal. Mire, aquí está el representante. El Papa es el representante de ¿quién? De Baal, del dios Sol, el representante del Imperio Romano, el representante del Imperio Egipcio, el representante de Babilonia, el representante de Medo-Persia, de Grecia, el representante de Satanás en la tierra, el vicegerente de Satanás. Él se hace besar, queridos amigos. Dice aquí, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El Señor prohíbe esto. Mira, aquí están las generaciones de los reyes que vienen de allá, de los reyes católicos de Isabel la católica y de Fernando el católico, los que impusieron la Inquisición en España y mataron miles y millones de personas para honra y vanagloria de su majestad, los papas. Aquí vemos entonces generación tras generación. Miren, los padres besando al Papa y el hijo besando también al Papa, queridos amigos, para darle ejemplo a los súbditos de allá en España, queridos amigos. Ellos lo consideran ellos como una gran mayoría. Un día sabrán a quién honraron y a quién glorificaron y a quién le dieron alabanza y ante quién fue que se humillaron. Queridos amigos, vamos al próximo. Es terrible todo esto, es abominable todo esto, pero la realidad es peor. Aquí vemos al otro primer ministro de España, José María Aznar
besando, queridos amigos, al Papa. Miren, los reyes sometidos al Papa, como siempre ha sido así. Y ese es el transcurso de la historia. ¿Hacia dónde va la historia? Viendo ustedes esta imagen, entonces hagámonos la pregunta: ¿hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde y hasta dónde llegarán los políticos en su culto, en su reverencia y en su adoración al sistema romano papal? El mundo entero rendido ante quién? Rendido, queridos amigos, ante Satanás. Como leímos y como dice el Señor, el poder central de la tierra le pertenece a un demonio. Su trono está en medio del mundo, donde tendría que haber estado el trono de Dios. Recibe el apoyo de la iglesia que se ha amoldado al mundo y que está transgrediendo las leyes de Dios. Vamos a la próxima. Eso es lo que nos dice el Señor. Mire, aquí está el rey Juan Carlos besando. En toda oportunidad, en todo encuentro, él va de tanto en tanto a besar ¿a quién? Al representante de Baal, al representante de Mitra, al representante de Nimrod, al representante del faraón, al representante del César, al representante y vicegerente de Satanás, queridos amigos. Vamos al próximo. Todo lo que ustedes ven alrededor del Papa, todo lo que él tiene puesto, eso es, queridos amigos, paganismo. Mírenlo aquí, el rey Juan Carlos, vea, besando a alias Benedicto XVI. Eso, ¿por qué? Sigue la misma historia y el mismo cuento de sus antepasados. Fui católico, soy católico y seré católico, entregaré mi reino y me daré todo mi ser para que reine soberanamente su majestad el Papa. Vamos a lo otro. Es lo mismo dijo Carlos V, queridos amigos, y pereció en su intento. Muy bien, mírelo aquí, dándole honra y alabanza. Sigamos la próxima. Mire la tiara, la triple corona. Tiene cualquier cantidad de tiaras que él manda a hacer y otras que le obsequian sus fanáticos, sus súbditos. Otra. Mire otra tiara, la misma del sistema romano papal. ¿Cómo dice el Señor? Adornada de piedras adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Mire, todo tal como lo describe el Señor en su palabra, así se ha cumplido y así es. Triple corona. El Papa se siente rey de quién? Rey del cielo, desecha a Dios, por eso no habla de Dios, no cita su palabra. Rey de esta tierra, se cree soberano, todos tienen que someterse en esta tierra, y rey de las regiones bajas, del infierno. Él cree que puede exorcizar al diablo, espantar al diablo. Queridos amigos, esto es lo que nos enseña todas estos adornos y estas cosas que usa el sistema romano papal. Otra. Aquí vemos en pleno, queridos amigos, como nos dice el Señor allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 4, dice: y la mujer y la iglesia estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. Vean, púrpura y escarlata allí. Los que están adelante, cerca al féretro de alias Juan Pablo II, esos son los obispos. Y los que están acá, más hacia la parte inferior de sus pantallas, esos son los cardenales en el púrpura, como dijo el Señor, vestidos de púrpura y escarlata a lo vivo, para que el mundo lo vea, para que el mundo se convenza, para que el mundo crea lo que escrito está y no lo que estos hombres han impuesto sobre la tierra y sobre el mundo para culto y alabanza y exaltación de su majestad satánica. El poder, ¿para quién? Para el diablo. Por eso dice el diablo la siguiente: yo tendré, queridos amigos, al mundo como mis súbditos, reclamaré al mundo como mis súbditos. ¿Otra? Bueno, esa es la última. Muy bien, entonces vemos nosotros allí, para darle una ilustración a ustedes de todo lo que es eso. Podemos retirarla. Y venimos hoy entonces a estudiar, a comenzar nuestro estudio del Apocalipsis 10. Estamos estudiando Apocalipsis 17. Esto es una cosa, queridos amigos, terrible. Cada día me maravillo, me espeluzno cuando tengo que venir, queridos amigos, a
traerles a ustedes lo que enseña la Biblia acerca de estas cosas. Me espeluno de ver cada día cómo el misterio, cómo la religión de misterio, cómo ha logrado Satanás a través del sistema romano papal enredar, emborrachar, entenebrecer la mente de los hombres, cómo ha logrado, como dice el Señor, embrutecer y entontecer a los hombres que dicen ser pensantes, que han ido a las universidades del mundo, a los líderes políticos, a los estudiosos del mundo, a los que han ido y estudiado y que dicen ser sabios y eruditos. ¿Cómo ha logrado eso, queridos amigos? Es parte del misterio. Oigan lo que dice Hislop. Alexander Hislop, que escribió este librito en el año de 1853, salió a la luz este libro que se llama Las dos Babilonias. Alexander Hislop, que va a rastrear todo esto que les he comentado, este misterio de donde el Papa trajo la chatarra de oro y de adornos, y de donde trajo todas sus figuras y sus símbolos, y de donde trajo todas las representaciones del paganismo para rodearse de todo eso, de donde trajo todo el culto al sol, a la madre y al niño, a la virgen, el culto a los dioses de la antigüedad pagana. Oiga lo que dice aquí. Dice Alexander Hislop, dice: el papado alardea de ser la religión antigua, entre comillas, y en verdad, por lo que hemos visto, parece que es verdaderamente antigua. Su linaje puede rastrearse más allá de la era cristiana, hace más de 4000 años, cerca de la época del diluvio y a la edificación de la Torre de Babel. Mire, de allá viene el sistema romano papal. No es nada nuevo, queridos amigos, el sistema romano papal es tan viejo y tan nuevo porque sigue fresco, es permanente fresco. Ustedes oyen al papado decir que va a cambiar sus doctrinas falsas, que va a cambiar su inmoralidad, que va a cambiar toda su corrupción financiera, todo lo que se tapa de su robo y de sus crímenes, y le pide perdón al mundo y vive pidiéndole perdón al mundo, y que vamos a cambiar y que vamos a cambiar. Esa es la característica del sistema romano papal, cambiar, queridos amigos, cambiar. Pero el sistema romano papal cambia para seguir siendo el mismo. La Iglesia Católica cambia para seguir siendo la misma. No puede cambiar, está aherrojada, está prisionera, está enlazada en sus propias palabras y prácticas, porque se declara que infalible, y cuando alguien es infalible quiere decir que no puede cambiar, que no puede mover nada, porque todo lo da por santo y bueno. Por eso la Escritura nos dice que la infalibilidad es la más abominable de las blasfemias contra Dios. Así que durante todo este tiempo, 4000 años, sus elementos esenciales han sido casi los mismos y tienen una particular adaptación a la corrupción de la naturaleza humana. Están hechos para satisfacer la naturaleza corrupta del hombre. Dice: parece que muchos creen que el papado es un sistema para ser meramente escarnecido y para burlarse de él. No. Dice: el Espíritu Santo de Dios lo caracteriza de una manera bastante diferente. El Señor sí muestra de que esto es una cosa terrible. Dice: toda afirmación de las Escrituras demuestra que se le describe verdaderamente cuando se le caracteriza como la obra maestra de Satanás. Mire, 1853, antes de que el Señor le revelara a Elena G. de White todo lo que tenía que ver con quién era el sistema romano papal en el espíritu de la profecía. Dice el Señor, vamos a mirar aquí, que quiero que ustedes se den cuenta cómo describe el Señor al sistema romano papal. Dice aquí: por medio de ese sistema gigantesco de engaño, el príncipe del mal consigue su objetivo de deshonrar a Dios y de hacer al hombre miserable. Como dice el Señor, mira, después de Hislop, es como el Señor le reveló a Hislop que era un sistema de obra maestra de Satanás. Dice: por medio de ese gigantesco sistema de engaño, el príncipe del mal consigue su objeto de deshonrar a Dios y de hacer al hombre miserable. Y miremos acá
más adelante como dice aquí, ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él, Satanás, en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Y qué nos sigue diciendo entonces aquí Alexander Hislop, hablándonos de esta obra maestra de Satanás? Dice, es la obra maestra de Satanás por la perfección de su política para alucinar y para engañar al mundo. El mundo ensalza, alaba, bendice, le echa agua bendita a todos los crímenes del papado, a toda su inmoralidad sexual, a toda su historia de violencia establecido sobre la sangre de los santos del Altísimo, cómo se ha robado al mundo entero, cómo se lo sigue robando, cómo sigue enredando y entonteciendo y embruteciendo a los niños y a los jóvenes y al mundo entero. Y queridos amigos, dice que su política de alucinar y de engañar al mundo es extraña, es misteriosa. Dice, no es el arte de gobernar de los políticos, ni la sabiduría de los filósofos, ni los recursos humanos de la ciencia los que pueden hacer frente a la astucia y a las argucias del papado. Satanás, que lo inspira, ha triunfado sobre todos ellos una y otra vez, sobre los políticos, sobre los filósofos, sobre los científicos. Mire, ha triunfado el sistema romano papal. Dice, si las mismas naciones en las cuales el culto a la reina del cielo, es decir, a Astarte y Astarot, y ahora con el nombre cristiano de María y de vírgenes, con todo su séquito de abominaciones, ha prosperado más en todas las épocas, han sido precisamente las naciones más civilizadas, las más cultas, las más notables por las artes y las ciencias, los que han exaltado y aceptado ese culto idolátrico. Babilonia, donde ese culto tuvo su origen, fue la cuna de la astronomía. Egipto, que lo alimentó en su seno, fue la madre de todas las artes. Las ciudades griegas de Asia Menor, donde el papado encontró refugio cuando fue expulsado de Caldea, dice, eran famosas por sus poetas y filósofos, entre los que se contaban el mismísimo Homero, que es alabado y ensalzado como un gran señor de las letras y de la narrativa, de la épica y de todas estas cosas, queridos amigos, que tienen que ver con el drama y el teatro, y las naciones del continente europeo, dice, donde la literatura se ha cultivado desde hace muchísimos tiempos, se ha postrado ahora ante él, queridos amigos. 1260 años surgiendo el papado para hacerse que adorar, queridos amigos, allá donde los hombres piensan, donde los hombres tienen academia, donde los hombres tienen disque sabiduría, donde los hombres tienen conocimiento, donde los hombres pueden razonar, discernir y conocerlo y darse cuenta del engaño de este sistema, queridos amigos. Lo alaban, van y lo besan, van y lo alaban, van y se humillan ante él. Eso es lo que dice aquí Hislop, que es maravilla, y que eso es tan antiguo como la mismísima caída de la humanidad. La fuerza física, dice, se emplea ahora en su nombre, pero surge la pregunta, ¿cómo ocurrió que este sistema entre todos los demás pudiera prevalecer tanto como para mantener tal fuerza física, para hacer obedecer sus mandatos? Usa a los reyes, usa las armas, los caballos, la caballería, los bombarderos, los barcos, todo lo de los no tiene ejército, pero sus súbditos pelean por él, queridos amigos. Es misterio como vamos a estudiarlo aquí, como lo estamos estudiando. Dice, no se puede dar otra respuesta sino esta. ¿Cuál es la respuesta para entender todo esto? Que Satanás, el Dios de este mundo, ejerce su más grande poder en su favor. La fuerza física no ha estado siempre del lado del culto caldeo de la reina del cielo. Muchas veces el poder ha estado en su contra, pero hasta ahora ha superado todos los obstáculos, ha vencido todas las dificultades. Ciro, Jerjes y muchos otros de los reyes medopersas desterraron a sus sacerdotes de Babilonia y se empeñaron en sacarlos de su imperio, pero entonces encontraron refugio seguro en Pérgamo, donde dice el Señor
que Pérgamo, donde está la silla de Satanás y la sede de Satanás, se estableció allí. Y dice, la gloria de Pérgamo y de las ciudades de Asia Menor desapareció, pero el culto de la reina del cielo no decayó. Se sigue adorando a María y a la Virgen y al niño. Tomó un alto vuelo y se sentó en el trono de la Roma imperial. Ese trono fue destruido. Allá quedan las ruinas de Roma imperial. Los godos arios llegaron y quemaron con furia a los adoradores de la reina Virgen, pero ese culto todavía salió a flote sobre todos los intentos por abatirlo, y los mismos godos arios se postraron pronto a los pies de la diosa de Babilonia, sentada en gloria en las 7 colinas de Roma. En tiempos más modernos, los poderes temporales de los reinos de Europa han expulsado de sus dominios a los jesuitas, los principales promotores de este culto idolátrico. Francia, España, Portugal, Nápoles, Roma misma y Colombia también fueron expulsados de aquí. Todas han tomado las mismas medidas y sin embargo, ¿qué vemos actualmente? El mismo jesuitismo y el culto de la Virgen exaltado sobre casi todos los tronos del continente. Cuando consideramos atentamente la historia de los últimos 4000 años de la humanidad, cuánta significación tienen las inspiradas palabras de que cuando se manifieste el hombre de pecado será con poder por obra de Satanás, como escrito está en 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2. Todo el capítulo, queridos amigos, habla de eso. Entonces nos viene diciendo aquí, queridos amigos, que la misma autonegación, el mismo espíritu resuelto se necesita ahora, queridos amigos, como lo fue en los días de Gedeón. Dice, tanto como siempre lo ha sido, no habrá nadie que esté preparado para ponerse de pie y que esté investido del mismo espíritu de Gedeón para el gran conflicto que debe venir antes de que Satanás sea atado y arrojado a su prisión. ¿Puede alguien creer que tal acontecimiento pueda tener lugar sin una lucha tremenda? Que el Dios de este mundo consentirá en entregar tranquilamente el poder que ha esgrimido durante miles de años sin provocar toda su ira, sin que emplee todo su poder y habilidad para impedir esta catástrofe semejante. Entonces, ¿quiénes están del lado del Señor? Si son aquellos que en los últimos años han sido revividos y animados, despertados no por mero estímulo humano, sino por la gracia todopoderosa del Espíritu Santo de Dios, ¿cuál es el deseable propósito de esto? ¿Es meramente el que ellos puedan librarse de la ira que está por venir? No, es el de que, celosos de la gloria de su Señor y Dios eterno, puedan conducirse como verdaderos testigos, luchando denodadamente por la fe dada una vez a los santos y por mantener el honor de Cristo en contra de aquel que usurpa blasfemamente sus prerrogativas. Si los siervos del anticristo son fieles a su amo e incansables en la promoción de su causa, se dirá que los siervos de Cristo son menos fieles que los suyos, queridos amigos. Esto es tremendo. Por eso el Señor nos dice entonces aquí, este poder misterioso que viene de ¿dónde? Viene de allá, de 2000 años antes de Cristo, queridos amigos, se estaba ya levantando y estaba ejerciendo su dominio. Pasó de largo y llegó aquí 6000 años, casi 4000 años de sojuzgamiento y dominio del sistema romano papal, que ha ido cambiando ¿de qué? En cada estación, en cada gesta, en cada época, en cada generación ha ido cambiando de nombre. Los sacerdotes de Baal ahora son los mismos cardenales, los sacerdotes de Astarte y de Astarot, y los sacerdotes de Nimrón, y los sacerdotes de Amón Ra, del dios Ra de los egipcios, y del dios, queridos amigos, Baal de los caldeos. Son los mismos cardenales, el mismo sumo pontífice de Roma, el mismo jefe de la religión de misterio de Roma, es el mismo sumo pontífice hoy de la religión pagana cristianizada, queridos amigos. Por eso el Señor dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni tengáis parte en sus plagas, porque todo eso el Señor dice que lo va a venir a quemar, queridos amigos. Y como escrito está, queridos amigos, aquí, miren lo que nos dice el Señor, cuál será el fin de esta
de los sumos pontífices, el final de los sumos pontífices, nos dice el Señor, aquí en el conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás, oiga cómo nos habla el Señor, cómo va a ser el final de este conflicto, cómo va a hacer que el papado, ¿a dónde van a ir a parar sus prelados? ¿A dónde van a ir a parar sus sumos pontífices? Oiga lo que nos dice allí el Señor, allá entre lo vil, dice: fuera de los muros de la ciudad eterna, de la Jerusalén eterna, de la Jerusalén celestial, fuera de los muros, con todo lo que es vil y abominable, se encuentran aquellos que les persiguieron a los fieles, los encarcelaron y les mataron. Allí está Nerón, mire, Nerón, un sumo pontífice romano, Nerón, Calígula, Diocleciano, esos fueron sumos pontífices. Augusto quiere decir divino, Augusto César se hizo llamar divino. También tenemos a César, todos eran César, que quiere decir líder. Allí está Nerón, monstruo de crueldad y de vicios, y puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes torturó y cuya dolorosa angustia le proporcionara deleite satánico. ¿Monstruo de qué? Monstruo de crueldad y de vicios. Lo que dice el Señor hablando de los papas, de los pontífices, también fueran y son monstruos de crueldad y de vicios. No ha cambiado, queridos amigos. Por más que la mona se vista de seda, mona se queda. Por más que el papado se disfrace, se ponga toda clase de adornos de oro y diga que él es y que en el nombre de Cristo y todo esto, queridos amigos, es el usurpador, un impostor. Oigan lo que dice la historia allá en la época de las tinieblas, cuando nos dice la Escritura que la medianoche de la humanidad fue el mediodía del papado, y nos dice, oiga lo que dice la historia, revelada por una testigo viviente, por alguien presencial. Dice: los palacios de los papas y de los prelados eran teatro de los más viles excesos. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Durante siglos Europa no progresó en la ciencia, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral, intelectual y espiritualmente paralizada durante 1260 años. ¿Cómo lo llama aquí el Señor? Monstruos. ¿Cómo llama el Señor al César, al sumo pontífice de allá de Roma, Nerón? Lo llama monstruo de crueldad y de vicios. Y dice, allí, junto con Nerón, dice: allí hay sacerdotes y prelados papistas que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias del pueblo de Dios. Y mire quién más está allí con estos prelados papistas y con Nerón y Calígula y todos esos sumos pontífices, emperadores allá de Roma. Dice: allí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios, que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse, queridos amigos. Demasiado tarde ven que el omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla, de transgredirla, de cambiarla, de mutilarla, de alterarla, de despreciarla, de convertirla en un instrumento de pecado, de degradación, de vicio, de ruina y de muerte, queridos amigos. Es terrible todo eso. Esa es la historia que no nos han querido contar. Esa es la historia que siempre nos han querido ocultar. Quiero decirles, queridos amigos, mañana seguiremos estudiando este tema. Estamos estudiando Apocalipsis, capítulo 17, todo hasta el fin, queridos amigos. Vamos, lo que el Señor permita. Quiero decirles, traigan a los niños, traigan a los pequeñitos, a los niños que están en el pecho de la mamá, para que oigan, hablan las palabras de Dios.
Oren al Señor, pídanle sabiduría, traigan los jóvenes, que ellos oren, abran la palabra de Dios para que entiendan, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Les deseo una buena tarde y mañana a las 2 de la tarde nos veremos, Dios mediante. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.